Estás escuchando One Way, reflexiones y respuestas sobre la Biblia, la fe y la vida misma. A continuación, el pastor Natán Elí Velázquez. Hola y qué bueno poder estar con ustedes otra vez compartiendo este tiempo donde reflexionamos bíblicamente, preguntándole a Dios nuestras inquietudes, escuchando respuesta por medio de la reflexión bíblica, edificando nuestra manera de pensar y construyendo respuestas sanas, saludables, que nos ayuden a vivir la vida abundante. Jesucristo dijo que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Solo a través del camino al Padre que Él estableció, que es Jesús y su ejemplo, podemos tener ese éxito y ese buen vivir. Hoy voy a estar respondiendo una pregunta que me han hecho un par de personas a través del grupo de Facebook, donde una y otra vez me hacen la sugerencia de tocar el tema acerca de cuál es la edad correcta para casarnos. Va dirigido hoy esta reflexión a todos aquellos jóvenes, a aquellas personas que aún están en un estado de soltería y que se han hecho la pregunta si tienen que esperar algún día en específico, una edad establecida para poder sentir que ahora están en la condición correcta o en el momento adecuado, si cronológicamente su cuerpo, su mente ya están sincronizados para tomar una decisión como esa. Temas como el matrimonio son claramente hablados en la Biblia y podemos conseguir referencias claras a su proceder. El matrimonio fue creado por Dios. Es importante aclarar eso porque pareciera que hoy en día la sociedad está tratando de reinventar el matrimonio. Pareciera que están tratando de ser ellos según sus propios impulsos, pensamientos, tendencias e ideas, quienes pueden llegar a concluir que ahora es bueno tener un matrimonio fuera del diseño de Dios. Y el diseño de Dios desde un principio fue crear al hombre y a la mujer para establecer una relación íntima, para poder formar un centro de la sociedad, que ese centro es un núcleo que es la familia, es el centro y el núcleo de todo lo que Dios quiere hacer en el mundo. Siempre Él ha escogido una familia para hacerlo. Y una familia no moderna como la que quieren enseñar en televisión, no una familia contemporánea, cuando eso quiere decir que ahora se aceptan pluralidad de opciones para poder contraer matrimonios, y por eso vemos hoy en día movimientos en pos del derecho de los homosexuales de poder contraer matrimonio. Y hace un par de podcasts atrás hablamos acerca de ese tema, así que no pretendo volver a hablar acerca de la homosexualidad y del derecho que ellos tienen o no de poder escoger su propio camino. El asunto es que el matrimonio lo escogió Dios como la solución al problema de la soledad. Génesis 2:18 nos dice que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Dios nos creó para relacionarnos, creó al hombre y a la mujer para que juntos pudieran tener un proceso de crear esa familia, crear esa relación y poder caminar y tener éxito en su vida. Necesitamos ayuda para sacar lo mejor de nosotros en el diario andar. Necesitamos la colaboración de otro ser humano, en este caso del esposo o de la esposa, del cónyuge, para poder sacar lo mejor de ti. Cuando hablábamos acerca de la amistad hace un par de semanas atrás, recordábamos que la Biblia dice que el hierro con hierro se afila. Es decir, el ser humano necesita también la interacción con otras personas para poder sacar sus virtudes, aprender destrezas, crecer y madurar. El matrimonio Dios lo hizo y es una bendición. Necesariamente no todo el mundo tiene que casarse. Algunas personas como el apóstol Pablo, después en alguna etapa de su vida llegó a decir que prefería estar solo y no casarse porque podría dedicarse más a las cosas de Dios y a otras tareas y responsabilidades que tenía. Él mismo llega a decir que el que quiera quedarse solo pida a Dios un don especial de continencia, que es el don especial de Dios donde se suprime todo deseo sexual y toda necesidad de estar en una relación amorosa con tu cónyuge o con esa persona que puede ser tu esposo, tu esposa. Entonces, partamos de que todos sabemos que Dios creó el matrimonio y que todos queremos casarnos, ¿verdad? Que todos los que escuchen y aún no lo han hecho están pensando en tomar esa decisión próximamente.
Cuando Dios creó el matrimonio, dijo que el hombre debía unirse a su mujer y iban a procrear, a llenar la tierra y a sojuzgarla. Eso quiere decir que el matrimonio era para la compañía, también para la procreación y, como ya vimos, para la ayuda mutua, el complemento. Cuando tú sabes que el matrimonio tiene un propósito o tiene estos 3 propósitos elementales, entonces ya entiendes y comienzas a reflexionar en que no se entra a un matrimonio solo por un impulso emocional o por una necesidad física de suplir tus pasiones, tus instintos sexuales o sencillamente por llenar un vacío. Cuando sabemos que hay propósitos, entonces tenemos que estar preparados para ello. Hay muchos temas en la Biblia donde no encontramos exactamente la respuesta que queremos. Por ejemplo, ¿qué edad cronológicamente es la adecuada para casarnos? No va a existir una respuesta directa en cuanto a eso. Sabemos que en las culturas del mundo esa edad varía. Y hay culturas donde sencillamente casi en la preadolescencia ya se están contrayendo matrimonios y sabemos que no necesariamente eso es idóneo porque le cercena a los jóvenes exactamente su crecimiento normal y su juventud, haciéndole asumir responsabilidades y patrones sumamente complejos. Y ni hablar de aquellos que a muy temprana edad les toca ser papá o ser mamá y sobre todo a las niñas que les toca ser mamá. También eso trae consecuencias para su cuerpo y para todo su desarrollo emocional. Así que para poder sugerir un pensamiento y una respuesta a la pregunta que hoy estamos tratando de enfrentar, me gustaría ver ese pasaje hermoso donde el Señor Jesús respondió acerca del matrimonio. Y Él estableció lo siguiente en Mateo 19, 4 al 6. ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y les dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo? Así que ya no son 2, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Quiero usar este versículo porque aquí está la declaración de Dios cuando dice que es necesario pasar por un proceso. El hombre y la mujer en algún momento tendrán que separarse de su padre y de su madre. Dejar a un lado a padre y madre. Esto no quiere decir olvidarse de ellos, no atenderlos más y respetarlos, no. El mismo Dios dijo que el gran mandamiento con una gran promesa es el honrar a padre y madre. Así que lo que aquí Él está tratando de decir con dejar a padre y madre es ya cortar lazos y poder independizarte para formar tu nueva familia. En ese concepto quiero basar mi respuesta. ¿Cuándo estarás listo para contraer matrimonio? Por allí, algunos científicos han comenzado a hacer estudios. Hace un par de años atrás, en una universidad de Utah, se hizo un estudio donde se analizó un número de personas dentro de Estados Unidos y algunos sugerían entonces que la edad adecuada en base a ese estudio para casarse era de 28 a 32 años. Y ellos daban sus argumentos. Decían que si se casa alguien en ese periodo de edad es menos probable que haya un divorcio. Y sin embargo ellos decían que si después de los 32, 33, mientras más se tarde en contraer matrimonio, dice que la probabilidad de divorcio aumenta. Y eso responde a características sociales y culturales de quienes fueron entrevistados. Pero ciertamente me parece valiosa ese punto de partida. ¿Por qué? Porque para dejar a padre y madre, que es el primer principio que la Biblia enseña, tú tienes que alcanzar un grado de madurez. Y la madurez es el desarrollo y el crecimiento adecuado integral de tu ser. Entonces tendríamos que hablar que tiene que haber una madurez emocional, una madurez económica y una madurez espiritual. No puedo decir que una u otra es más importante. Creo que la madurez emocional, espiritual y económica son de igual importancia porque ambas van a terminar de formar quién eres. Entonces pudiéramos tratar de señalar algunas cosas en cuanto a ellas. Arranquemos con la más sencilla, la madurez económica. Según el país donde estás y según la cultura donde vives,
Hay algunos patrones que varían y son diferentes. La mayoría de nuestros países hispanos permiten que los jóvenes pasen más tiempo en la casa materna, en la casa paterna, que en otras culturas europeas o norteamericanas. Por lo tanto, es más difícil independizarse económicamente y ni hablar en los países donde la situación política, económica y social ya representa un mayor reto todavía. Pero indistintamente que vivas o no en casa de tus padres o el país donde estás, tiene que haber ya una práctica en ti, un desarrollo de la responsabilidad para poder comenzar a suplir, a trabajar, a obtener tus propios recursos para poder responder ante tus propias necesidades. Si el Señor dice que tienes que dejar a padre y a madre, entonces nadie puede pretender casarse y confiar en que sean sus padres, de cualquiera de los dos lados de la pareja, o los de ella o los de él, que puedan sostener, sustentar y mantener económicamente a la nueva pareja, a la nueva familia. No es posible. Entonces yo estaré listo para casarme cuando ya yo tenga cierto desarrollo en mi crecimiento económico personal. Ojo, antes había un ideal donde para poderte casar tenías que tener casa, carro, tenías que tener dinero en el banco. Entonces cuando ya tú tienes eso, estás listo. No es así. Yo creo que muy pocos logran eso. No es sencillo. Repito, todo depende del sistema económico donde estás viviendo y donde estás desarrollando tu profesión, si tienes tu profesión, etc. Quizás no tengas casa y tengas que rentar. Quizás no tengas auto y tengas que pagar un taxi o usar el transporte público. El punto no es ese. El punto es que tienes ya la independencia económica para poder pagar la renta o para poder alquilar el auto o para poder ir por el transporte público. Ya tienes un trabajo. Ya tienes una vocación de vida. Ya tienes algo en lo que tú sabes que estás invirtiéndote y puede darte y generarte un ingreso. Es por eso que la mayoría debería esperar a ya culminar sus estudios. Si estás estudiando, si has tenido la oportunidad de formarte académicamente, casarte antes de terminar tus estudios siempre es un reto adicional, porque le estás agregando un poco más de estrés, es decir, depresión, a tu vida. Entonces, regularmente deberías haber culminado esa área para poder cerrar eso, comenzar a desarrollarte profesionalmente y luego entonces ahora sí ya tener una estabilidad económica para continuar. Repito, son ideales. Hay historias y hemos vivido experiencias donde se ha podido hacer las dos cosas al mismo tiempo. Te garantizo que es más difícil madurar todas las áreas al mismo tiempo. Sería positivo que puedas ir cerrando ciclo por ciclo y entonces entrar a una nueva etapa habiendo ya por lo menos dominado lo básico del anterior. Económicamente que puedas ya tener claro tu plan de vida, por lo menos a 5 años, que tú sepas cuáles son las opciones que tienes, que tú sepas cuál es el proyecto profesional, que tú tengas alguna práctica o hábito de ahorro o de sencillamente que sepas manejar, administrar bien los recursos que Dios permite que puedas tener. En cuanto a la madurez espiritual, ahí hablamos de que ya como ser humano, como individuo, tú tienes que tener el código de tus principios éticos claros en tu vida. Obviamente siempre te sugeriré y te diré que conocer a Jesucristo, ser cristiano, manejar tu vida en base a la ética cristiana es la mejor opción y para mí la única opción real que puede ayudarte a tener éxito y, como dije desde un principio, la vida abundante. Entonces la madurez espiritual implica no vivir en base a la carne, es decir, no vivir en base a tus impulsos, haber podido ya hacer las paces con Dios en cuanto a tu vida espiritual, aprender a reconocer cuáles son tus errores, aprender a confesar tus pecados, a aprender a desarrollar tu ética y tus prácticas morales, a tener ya un compromiso con Dios a través de tener la responsabilidad de tener una familia espiritual, sea la iglesia, además de tu familia sanguínea, que te ayudan a aprender a tomar decisiones bíblicamente correctas, pensar correctamente entre lo que es bueno y lo que es malo, no en base a lo que el mundo dice, no en base a lo que la sociedad dice, sino en base a lo que Dios determina en su palabra. Si tú decides casarte con alguien y aún no tienes tus principios éticos, aún no conoces cuáles son aquellos patrones que van a regir tu vida, tu moralidad, tu ética cristiana, entonces vas a entrar en un conflicto, porque
No solo hay que dejar a padre y a madre, la otra etapa de lo que Jesús nombra es unirte a la otra persona y llegar a ser un solo ser. Si tú no alcanzas madurez y no te conoces a ti mismo y no puedes manejar tus propias emociones, y eso ya lo vamos a hablar en la madurez emocional, va a ser casi imposible que te fundas en un solo ser con otra persona sin traer conflicto. Entonces necesitas espiritualmente estar sano en relación con Dios, en comunión con Él, con hábitos de crecimiento espiritual. Y una de las cosas que la madurez espiritual te enseña, según lo que la Biblia nos establece, es que no podemos unirnos con yugos desiguales. Es decir, si tu ética, tu moral está regida por lo que es Dios, entonces casarte con alguien que no cree en Dios o que tiene otros puntos de partida para reflexionar y tomar sus propias decisiones traerá conflicto. No podemos pretender vivir juntos si no nos ponemos de acuerdo, lo dice la Biblia. Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Entonces fíjate, la madurez espiritual te va a ayudar a tomar decisiones no solo en base a las emociones, sino que ya habrás aceptado que hay una autoridad en tu vida que te ayuda a caminar por la vía correcta. Ya te habrás acostumbrado o por lo menos estarás en el proceso de aceptar el señorío de Dios en tu vida. El tener líderes espirituales, sean tus pastores, sean consejeros. El poder comenzar a permitir que tu vida sea moldeada y sea mejorada en ese proceso de transformación espiritual que viene por medio de una relación con Jesús. Si nada de eso ocurre, entonces cuando llegues a relacionarte con otra persona y a tomar una decisión de casarte, vas a tener que vivir eso solo, pero también junto con la otra persona, y por no haber tomado decisiones, quizás ahora ya estás envuelto en una situación o en una relación donde ahora es incómodo poder rectificar. Y eso nos hace entrar ya directamente en la etapa más compleja, que es la madurez emocional. Ser maduro emocionalmente es poder controlar tus emociones. Es poder ser capaz de reconocerlas, de conocerte a ti mismo, de aprender qué las origina y sobre todo aprender cómo manejarlas. Porque si tú no aprendes a manejar tus emociones, ellas te aprenderán a manejar a ti. Y entonces andarás tú por allí siendo víctima de los impulsos de tu corazón. Y eso es lo que pasa con muchos cuando sienten, bueno, ya me quiero casar porque estoy en un proceso de amor loco, estoy totalmente enamorado, y saben que la psicología y la ciencia han llegado a la conclusión de que ese proceso inicial de enamoramiento, que dicen algunos especialistas puede durar de 6 meses a 3 años, es sencillamente un proceso donde tú estás bajo la influencia de químicos en tu cuerpo, de emociones extremas, y que no necesariamente te llevarán a un compromiso adecuado, a un cumplimiento sano, saludable de una relación de pareja, de un matrimonio. El enamoramiento es como estar perdido dentro de la emoción. Algunos lo definen como un deseo irracional de estar con la otra persona sin pensar en las consecuencias. Es mucho más fácil que tú, siendo inmaduro emocionalmente, caigas en un proceso de enamoramiento que te destroza porque te lleva sin análisis absoluto. Cuando ya tú eres más maduro y ya tú has aprendido a manejar tus emociones y ya tienes un proceso donde sabes advertir el peligro, entonces no es que no vas a pasar por el enamoramiento, sino que el enamoramiento no va a pasar sobre ti. Tú vas a atravesarlo con sabiduría. Hay un químico en tu cuerpo que se llama la dopamina, y algunos científicos dicen que cuando estás en el proceso del enamoramiento se produce en mayor cantidad, hasta un 7000% más que en lo regular. Es decir, estás entontado. Por eso alguien jocosamente decía que no podemos hablar de enamoramiento, sino de entontamiento. Para no deambular demasiado, quiero darle forma a esta respuesta. La mejor edad para casarte es cuando estás maduramente reflexionando en esa decisión. Es decir, has alcanzado una independencia económica y una madurez económica, has alcanzado una independencia y una madurez emocional, y has alcanzado una independencia y una madurez espiritual. Ahora, usted me dirá, ¿a qué edad ya un individuo ha alcanzado esa madurez? La respuesta es no se sabe, porque depende de
el círculo familiar, depende de los hábitos de vida, depende de la influencia de los que están cerca y del propio esfuerzo y desarrollo de cada individuo. La edad cronológica o la madurez cronológica del cuerpo no necesariamente va de la mano con la madurez emocional, económica o espiritual. Puede haber alguien de 50 años que todavía emocionalmente es un niño. Puede haber alguien de 40 años que todavía económicamente es dependiente. Puede haber alguien de 100 años que espiritualmente todavía es equivocadamente un neófito, irresponsable y no entiende quién es Dios y lo que es su palabra. Y precisamente puede haber otros que a temprana edad, llámese 20 años, 22 años, 23 años, han alcanzado cada una de las etapas de la madurez, no a perfección, pero sí ya han demostrado un avance que nos permite creer que eso seguirá en crecimiento y será de bendición para su vida. Alguien que es maduro emocionalmente tiene algunas características como que puede aceptar críticas sin tomarse las cosas personal y sin entrar en polémica. Tiene la habilidad, por haber ya establecido sus valores y principios éticos y prácticas morales en base a lo que Dios quiere, de aprender a decir que no, conoce sus límites. Es responsable ante sus decisiones. Es alguien que analiza su decisión y con sabiduría, que implica lo que conoce, relacionarlo con lo que es el mejor procedimiento adecuado para llevar a cabo una acción. Y entonces él es responsable de las consecuencias de sus decisiones. Es una persona que se relaciona con otros cara a cara, ¿me entiendes? No se esconde, no anda por allí hablando en los rincones. Es alguien que puede expresar lo que siente, que puede expresar sus opiniones y que puede escuchar y aceptar opiniones de otros. Es alguien que tiene la responsabilidad necesaria para perseverar y culminar lo que inicia. Es alguien que ha aprendido a lidiar con el dolor, porque ya por haber atravesado distintas circunstancias en otras esferas de su vida, sabe que la vida no es perfecta, no es color de rosa, y ha aprendido a manejar el dolor, a llevarlo a Dios para que Dios le ayude, y ha podido aprender a lidiar con esos sentimientos negativos. Es alguien que puede definir lo que siente sin entrar en polémica. Es alguien que no se queja constantemente, que es agradecido. Es alguien que ha aprendido a solucionar conflictos. Sabe cuál es la manera de entrar en una conversación con el propósito de subsanar o arreglar una diferencia. Si esas características están presentes en un individuo, entonces ya está listo para conectarse con otro. Ya puede ser una sola carne con otro. Ahora, lo que pasa es que la mayoría de las personas que son movidos solo por emociones o por impulsos, nada más el aspecto sexual, nada más el calor de la emoción, el romanticismo, el vivir esa etapa tan hermosa del enamoramiento, les da a entender que ya es suficiente indicación de que hay que casarse. Pero no. No puedo decirte cuál es la mejor edad, pero sí te puedo decir cuál es el mejor estado mental, emocional y espiritual, y es la madurez. Nosotros como padres conocemos a nuestros hijos y podemos ver qué tanto han madurado o no. Así que una de las cosas que tú puedes es permitir que los que están a tu alrededor puedan darte un feedback, darte una opinión sobre cuáles son las evidencias que ven en ti de crecimiento en cada una de estas áreas. La Biblia también nos dice que es bueno gozarse con la mujer de su juventud, es decir, Dios espera que tú también puedas tener desde un principio un disfrute temprano, que te cases y que tengas al hombre que amas, a la mujer que amas y lo disfrutes toda la vida. Entonces tiene que haber un equilibrio. Si tú sientes que hay áreas donde aún no hay madurez, trabaja en ellas, busca ayuda. Cómo crecer y tener independencia económica, cómo buscar ayuda para manejar mis emociones y ser emocionalmente maduro, estable. Hay que pedir consejería, hay que buscar amigos, hay que ir al psicólogo, hay que ir a alguien que te pueda ayudar, no por tener una deficiencia mental, no, sencillamente por aprender a vivir, a lidiar con nuestras realidades, a perdonar nuestros propios errores, a aceptar los errores de los demás, a vivir sin juzgar inadecuadamente, al poder ser un complemento. Cuando tú no tienes toda esta madurez en tu vida, te puedes unir a cualquiera y pueden tener un hermoso matrimonio de 100 años juntos. Pero el sufrimiento que viene con tener que pasar por esas etapas juntos duplica
cada uno de los retos. No es imposible. No son los primeros que lo vencerían o que lo han vencido. Pero el ideal sería crecer cada quien, sanar sus propias heridas y cuando ya nos unimos dar lo mejor el uno para el otro. Porque es lo que la Biblia quiere. La Biblia quiere que podamos aceptar las responsabilidades que Dios nos da. Dios pone en el matrimonio responsabilidades, pone cuál es la tarea del hombre, cuál es la tarea de la mujer. Y si yo no he aprendido a asumir responsabilidades en otras áreas de mi vida, ¿cómo voy a pretender llegar al matrimonio y ahora sí voy a ser el hombre perfecto o la mujer adecuada, responsable? No, eso no viene de la nada, eso es producto de tu crecimiento. No podemos dar a otros lo que no tenemos. Amar al prójimo como a nosotros mismos ya nos da el patrón de partida. Necesitas amarte a ti y eso es también sanidad emocional, tu autoestima adecuada, tu valía depositada en los principios de Dios que te va a ayudar a poder amar a tu cónyuge, a la persona que elijas, de la mejor forma, saludablemente. Y termino repitiendo, con quién te casarás es una elección tuya. Dios nos da algunos principios bíblicos cuando nos pide que ambos seamos cristianos, que ambos amemos a Dios, que la mujer sea una mujer abnegada, responsable, que vaya a ser una buena madre para los hijos, que pueda ser ese complemento idóneo que el hombre debe tener, que esté dispuesta a aceptar el rol que Dios le ha dado en la familia y también sujetarse al rol que Dios le ha dado a Dios. Al hombre, Dios nos pide que podamos amar a la esposa con todo nuestro ser, dispuesto a morir por ella como Cristo murió por la iglesia, que seamos responsables para proveer, para sustentar, para cuidar, para preservar, que podamos también tener cuidado de nuestros hijos. Es decir, hay principios que en la Biblia están que nos ayudan a elegir, pero usted es quien va a elegir. Eres tú quien va a elegir. Así que ponga en práctica las cosas que Dios nos está diciendo. Y recuerda, no se trata de la edad, se trata del estado emocional, del estado espiritual y del estado económico y social. Necesitamos esas cosas para poder decir, estoy listo. Para otras actividades como manejar, para otras actividades, sabemos que hay un proceso donde se espera que el individuo demuestre características de responsabilidad, iguales para el matrimonio. Si te casas muy joven, sin toda esta madurez que es necesaria, será más difícil. No diré que será imposible, pero será más difícil. Y al no haber quemado etapas en el futuro, seguro eso también traerá consecuencias. Y habrá retos que como matrimonio tendrán que enfrentar. Termino diciendo que el que se casa muy tarde, y para mí muy tarde ya comienza a ser alguien que por primera vez su primera nupcia, es decir, su matrimonio, lo hace después de que ya se ha acostumbrado a ser totalmente independiente. 40 años, 45 años, 38 años. Ya a esa altura de tu vida hay mucha mayor madurez en estas áreas, pero también hay una independencia total, ¿sabes? Y he visto como pastor que es más difícil. Les cuesta empezar a ceder, les cuesta comenzar a aceptar que otros lleguen a su vida, también a tomar control, porque sí, entregamos control y asumimos control. Entonces hay que buscar un término medio. Todo es posible con Dios, todo es posible con el Espíritu Santo. No quiero que creas que estoy estableciendo rotundas verdades en cuanto a la edad específica. No es así. Solo te digo ni tan temprano ni tan tarde. Pero aún a los que lo hacen temprano y a los que ha llegado la dicha del matrimonio tardío, Dios les bendice. Y si buscan los principios, Dios les dará éxito. Así que ánimo. El mejor tiempo para casarse es cuando sepas que en ti está la madurez espiritual, la madurez económica, la madurez emocional, y que con la dirección de Dios podrás tener el éxito que tanto anhelas. Gracias por este tiempo. Espero que próximamente podamos seguir aprendiendo juntos la verdad de Dios. Esperamos que estas palabras hayan sido de ayuda y beneficio para tu vida. Contáctanos con tus preguntas, sugerencias o comentarios usando Blogger, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter en Nathan Elí One Way. Será hasta la próxima.